Ya tenemos lista una entrevista a través de la videollamada hasta el estado de Michoacán, justamente uno de los estados también complicados de nuestro país. Vamos a hablar con el escritor y periodista Jesús Lemus Barajas. Usted lo conoce, él fue injustamente encarcelado, bueno, una serie de situaciones que vivió, que nos ha compartido, pero hoy queremos hablar con él de su nuevo libro, La Guerra del Litio. ¿De qué se trata? Bueno, pues que el mismo autor nos lo diga a través de esta videollamada. Primero lo saludo con gusto. Jesús, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Evaristo? Qué gusto poder saludarte esta mañana. Siempre un placer poder estar contigo en este espacio. Así es, y tú muy activo, compañero. Ahora nos traes este libro. Cuéntanos, ya está listo, cuándo va a aparecer y desde luego una reseña del contenido. Por supuesto que sí, Evaristo, con mucho gusto. Mira, mi trabajo más reciente es justamente este libro que tengo por aquí que se llama La Guerra del Litio. Acaba de salir bajo el sello de Grijalbo, de Penguin Random House. Es un trabajo de investigación que habla acerca de la importancia que tiene el litio hoy en México, de cómo nuestro país puede convertirse en un actor mundial en cuanto a los sistemas energéticos de sobrevivencia a los hidrocarburos. Y por supuesto que no puede estar alejado el tema del litio de lo que es la generación de violencia a partir de la disputa por las zonas ricas de ese mineral, donde están participando los grupos del narcotráfico, los empresarios mineros y una clase rapaz, muy rapaz, que está en el gobierno federal, actualmente controlando el área de las minas. De eso va este libro. Básicamente plantea, mi querido Evaristo, un tema fundamental en el que muchos todavía no caen en México, que habla justamente de cómo la violencia que estamos viviendo hoy en el país, más allá de la participación de los grupos criminales, no tiene nada que ver en su gran mayoría con la disputa por las rutas del narcotráfico. Hoy la violencia le quieren culpar de que es por el narcotráfico, pero en realidad si revisamos a fondo la situación de la violencia en México, vamos a encontrar que los mayores puntos de violencia en México son aquellas zonas en donde hay riquezas mineras, y eso es justamente lo que plantea este libro. Demuestra cómo los mayores focos de violencia no son causados por el narcotráfico, por traficar drogas, son causados por el narcotráfico asociado con los empresarios mineros, donde los grupos del narcotráfico se convierten en policías de la minería y comienzan a desplazar a la población a través del temor, del saqueo, de la desaparición, del asesinato, del despoblamiento en general de las regiones, para que esas zonas se queden en manos de los mineros que ambicionan la obtención de los metales importantes, que en esta ocasión estamos hablando de litio. Eso es bastante inquietante, Jesús. Estos pistoleros, esta delincuencia organizada al servicio de los poderosos para una ganancia muchísimo mayor, entonces, ¿no? Exactamente, Evaristo. O sea, estás poniendo justamente de lo que trata este texto, de cómo los empresarios mineros están incendiando prácticamente el país, utilizando a las empresas criminales para agredir a la población, causar el miedo, que la población deje las zonas de riqueza y que esas zonas, el suelo quede libre para que pueda entrar en forma abierta la industria transnacional y demoler el suelo, hacer la minería a cielo abierto para obtener el litio, porque hay que recordar, y lo refiero aquí en este trabajo informativo, el litio en México es una de las riquezas más importantes. México podría estar ubicado en el lugar número 10, o al menos entre las primeras 10 naciones con mayor potencial de litio. Esto lo ha reconocido la propia presidenta Claudia Sheinbaum recientemente. Este libro salió en enero apenas. Bueno, lleva ya, no, perdón, en mayo salió. Lleva apenas unos meses y pues la verdad es que sí resulta interesante, porque aquí refiero la importancia que tiene el litio, y esto ha sido ratificado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que en conferencias mañaneras recientes ha referido que México ha encontrado grandes yacimientos de litio en algunas zonas salinas de Pemex. Entonces estamos hablando de que México podría ser una potencia mundial, y esto pues es ambición, por supuesto, para el gobierno norteamericano. Caray, caray, qué situación, Jesús. Ahora, tú refieres el tema de la masacre de la familia Levarón,
que partes de ahí toda esta investigación. Exactamente, fíjate que este libro surge a partir de la masacre de los Levarón. Tú recordarás aquel evento 4 de noviembre de 2019, cuando 3 señoras y 6 de sus hijos fueron asesinados allá en Bavispe, en la mitad del desierto, en Sonora. Y todo el mundo se preguntaba quién los mató, quién los mató. Yo me fui a buscar el fondo, por qué los mataron, y lo que encuentro es que el asesinato de los Levarón es solamente uno de muchos asesinatos que ocurren en el país para causar ese miedo y ese despoblamiento de las zonas mineras, y que el caso de la familia Levarón, pues ellos fueron agredidos sin ninguna razón más que con el objeto de generar miedo entre los pobladores de la comunidad La Morita. La Morita es una comunidad en Bavispe que está sentada en un gran corredor donde hay yacimientos vastos muy importantes de litio, y se trataba de generar violencia, de generar miedo para que la población huyera. Efectivamente, después del asesinato de los Levarón, de esas 3 señoras y sus 6 niños, pues la gente, 72 familias salieron de la comunidad La Morita, dejaron sus tierras colindantes en la zona, con la zona minera, algunas de ellas dentro de la zona minera, las dejaron así, libres, y ya hay gente que se está interesando para comprarlas para establecer una zona minera de litio. Este caso de los Levarón, que lo tomo como un estudio básico para entender lo demás, pues no es más que una muestra de todo lo que pasa en el país, porque antes de los Levarón ocurrieron por lo menos 35 asesinatos en masa en zonas mineras, es decir, de 3 o más personas en zonas mineras. Y después del asesinato de los Levarón han ocurrido por lo menos otros 15 asesinatos igual. Lo que pasa es que no tienen resonancia mediática, porque pues a veces las personas pues, no son de renombre en las zonas mineras. El caso de los Levarón fue muy mediático justamente por la importancia del apellido, que es muy sonado en medios, pues, y por eso llamó mucho la atención. Pero este caso de los Levarón lo tomo así como un estudio de caso, para que a partir de ahí tratar de establecer la conexión con otros asesinatos que refiero en este mismo texto, donde todo lo que mueve la ambición de la alianza de los narcos, de los mineros y de una élite en el poder es justamente apropiarse de esa riqueza que es el litio, y que va a servir, mi querido Evaristo, va a servir para que las naciones puedan mantener una sobrevivencia energética. Hay que acordarnos que se está acabando el petróleo. El petróleo no pasa del 2035, 2040 a lo mejor, y tendrá que haber una transición energética a nivel mundial. Y esa transición energética, para poder seguir movilizándonos, va a tener que ser con energía eléctrica generada por fuentes no contaminantes, como la fuente eólica, la fuente solar, el movimiento del agua. Pero eso, ¿dónde se va a conservar? En baterías de litio. Por eso el litio es importante, porque el litio es el mejor conservador de la electricidad, que conservada en una batería va a poder servir para que tengas autonomía en tu automóvil y ya no dependas de gasolinas o de diésel o de gas. Entonces, esa es la importancia del litio, por eso los países están matando. Mira, Donald Trump, nomás por poner un punto sobre la I, mi querido Evaristo, Donald Trump ha presionado tanto al gobierno mexicano con el tema del narcotráfico, que lo único que quería, y ya lo logró, era obtener una medida no arancelaria con el gobierno mexicano, en donde México se comprometiera permitir la inversión de empresas norteamericanas mineras en la extracción de litio. Y la presidenta Claudia Sheinbaum ha entregado parte de las reservas de litio para la inversión extranjera del gobierno norteamericano, nomás para que veas cómo los países más desarrollados, por ejemplo China insiste en mantener la conservación de las 32 minas, permisos mineros de litio que ya tiene México, y traen esa negociación al gobierno mexicano. Los gobiernos del mundo, los más poderosos, China, Rusia, Estados Unidos, están muy interesados en nuestra riqueza de litio. Por eso las grandes empresas transnacionales están buscando la forma de quedarse con esa gran rebanada de pastel, que va a significar no nada más un beneficio económico para las mineras, sino, insisto, también la soberanía energética para muchos países del mundo. Sin duda ninguna, recuerdo yo, Jesús, cuando el expresidente ahora López Obrador dijo: el litio es nuestro, el litio no se va, lo vamos a conservar, es un bien nacional, pero lo que hay atrás, y en esta mirada que haces desde arriba, pues estamos viendo las presiones, estamos viendo cómo algo tan importante para el país se puede perder
justamente por intereses muy fuertes, y si el gobierno mexicano pues no resiste, pues toda esa riqueza no va a ser para los mexicanos como se pretendía. ¿Tú crees que ya el gobierno de México esté en alerta por toda esto que nos estás comentando, que el origen de toda esta violencia podría estar justamente en la riqueza que provee este material? Sin duda alguna, mi querido Evaristo, oye, pues un periodista como yo, de a pie, común y corriente, lo ha podido ubicar. Yo creo que el gobierno mexicano, con tantos analistas, con todo un equipo y un sistema de inteligencia de lo mejor del mundo, pues ya debe de estar más que enterado de este tema, de cómo está la generación de violencia. Lo que pasa es que al gobierno mexicano también le conviene el que la gente esté distraída pensando que la violencia es por la venta y el consumo de drogas, cuando en realidad no es por eso. El gobierno mexicano quiere que la gente se distraiga porque el gobierno mexicano quiere hacer negocios con los propios dentro del gobierno para hacer una nueva clase empresarial minera, de estos los hijos de la cuarta transformación, y por supuesto también con los gobiernos extranjeros que van a hacer grandes negocios en México. Como siempre, el gobierno mexicano lo último que quiere es que la gente sepa la riqueza natural que tenemos. Lo mismo ha pasado con el oro, lo mismo ha pasado con la plata, con el cobre, con el plomo, con el hierro, carbón, etcétera. Nunca sabemos qué pasa realmente en el sector minero, mi querido Evaristo, porque nos distraen con otras cosas, que si es violencia de género, que si los perritos tienen derecho a comer, que si son seres sintientes, cosas que nos distraen definitivamente de la realidad para permitir ese saqueo que está pasando justamente hoy en día en México. Por supuesto que el gobierno lo sabe, mira Evaristo, tan lo sabe que México tiene en 1982, fíjate la fecha, 1982, cuando se inició la investigación del litio en México, en el inventario minero nacional se ubicaron 300 puntos mineros, 300 zonas geográficas en el país que tenían importancia para la explotación de litio, 300 zonas. Hoy, al día en que cierro este trabajo, bueno, hago una solicitud de información a la Secretaría de Economía, a la Dirección de Minas, y solamente reconocen la existencia de 82 zonas mineras. ¿Dónde están las otras 200 y tantas? ¿Dónde quedaron? ¿Por qué desaparecieron del inventario minero terrenos que están ricos en litio y que ya no aparecen como áreas protegidas o áreas de importancia para la nación? Lo que pasa es que esas áreas son justamente las que se están disputando grupos mineros que están peleando, algunos asociados con funcionarios de la élite que tienen información de primera mano y que saben dónde están esas zonas mineras. Es por eso que a México, al pueblo de México, el gobierno, cual sea, no hablo de partidos políticos, siempre ha querido distraerlo, diciéndole que la violencia que existe en México es por el narcotráfico. Y todos nos preguntamos una cosa bien simple, mi querido Evaristo, ¿qué importancia para el narcotráfico puede tener, por ejemplo, Mazapil en Zacatecas, Salaverna en Zacatecas, Fresnillo en Zacatecas? ¿Qué importancia puede tener para la minería, perdón, para el trasiego de drogas? Sin embargo, para la minería son zonas muy importantes y son puntos de suma violencia. Y eso es lo que está pasando hoy en México. Si vemos las regiones más violentas, son aquellas que tienen más importancia minera y sobre todo la mayor posibilidad de contar con litio en sus regiones, y que esa es justamente parte de la disputa que hoy se genera en el país. Muy revelador todo esto que nos comentas, Jesús. Qué interesante trabajo, qué bueno que ya salió a la luz. ¿Qué esperarías con esta obra? ¿Qué reacciones? ¿Quién debe dar voz, tomar la palabra ante esto que se nos avecina y que será de mucho impacto para el país? Bueno, yo pienso, Evaristo, que el trabajo de un periodista, pues el periodista no aspira a que reaccionen los órganos de gobierno, porque los órganos de gobierno son indolentes ante la exposición de la verdad. El trabajo de un periodista tiene que ser siempre fundamentado y dirigido justamente a la opinión de las personas. La gente ahí tiene la posibilidad de enterarse cómo está la realidad para que la gente pueda crear su propia opinión pública y no lo engañen. Yo no espero más que la gente pueda leer esta lectura que estoy proponiendo de esa parte de la realidad sin que haya ninguna reacción. No va a haber ninguna reacción del gobierno, porque tenemos un gobierno, como siempre, desde hace décadas, un gobierno indolente, que lo último que le interesa es realmente qué es lo que está pasando en la realidad. Lo que exponemos los periodistas, por supuesto que el gobierno ya lo sabe desde con mucha antelación,
y no lo resuelven porque no les conviene, no lo quieren o simplemente no se les antoja. Y en este caso creo que es lo mismo, yo no espero realmente nada, yo lo que espero es que la gente vaya, lea, se entere, que la gente forme conciencia de lo que está pasando y de la autoridad realmente no espero nada, mi querido Evaristo. Así es, tienes toda la razón, compañero. Cuéntanos de tu libro, desde cuándo ya está en circulación, dónde lo podemos encontrar. Bueno, salió en mayo y está en circulación desde junio de este año, junio y julio lleva ya, lo que va de agosto, ya está en todas las librerías, se puede comprar por supuesto a través de esas plataformas que te llevan la mensajería a tu casa, todas las librerías, está en todas las librerías, Gandhi, Gonville, Amazon, en Sanborns, en todas las librerías lo pueden encontrar y si lo hacen por pedido también les llega justamente a su casa y está teniendo una muy buena respuesta, mi querido Evaristo, hay muchas invitaciones para seguir presentando este libro, sobre todo los muchachos de universidad, ahí con los muchachos está teniendo un gran impacto este trabajo, que te digo, es un trabajo que me lleva desde hace 5 años haciéndolo y lo pude terminar apenas el fin de año pasado y este año, bueno, pues ya pudimos llevarlo a la luz pública y ahí está ya circulando. Eso es lo importante, que llame la atención, que se abra el debate, el análisis, la discusión, el cuestionamiento. Eso es lo importante, Jesús, en relación con lo que comentas de qué esperar. Bueno, pues esperar que por lo menos haya conciencia de lo que está pasando y que no se diga que no sabíamos, que nadie nos dijo. Pues muchas gracias por este enlace. Antes de terminar, me gustaría escuchar tu opinión, tú que has sufrido el abuso del poder y que sigues haciendo tus investigaciones, trabajando en temas periodísticos. ¿Qué opinas de estas situaciones de demandas en contra de periodistas que hacen denuncias, esta persecución? Aquí recientemente en Morelos también acusaron a un reportero que lo iban a demandar, que por violencia de género. ¿Qué está pasando en esta materia, Jesús? ¿Qué ves ahí? Bueno, mi querido Evaristo, hoy México más que nunca está muy revuelto en materia informativa. Hoy tenemos una clase social, déjame decirlo de esa forma, una clase social que no cuestiona por el hecho de la racionalidad de la información. Cuestiona la información solo en función de si te cae bien el que emite esa información o simplemente por el hecho de que la información no empata con el sentimiento de las personas. Tenemos una sociedad cada vez más frágil, cada vez más endeble, una sociedad que la han hecho todavía más frágil desde los discursos de odio que se dictan desde el poder y que piensan que nosotros los periodistas tenemos algún interés siempre en el manejo informativo. Lamentablemente, dentro de este panorama, pues México, en este panorama que se vive en México, los periodistas siempre salimos perdiendo. No tenemos más que la pura intención, tú lo sabes, mi querido Evaristo, tú eres periodista como yo. Todos los periodistas, un saludo por cierto a los compañeros de Jojutla que nos están escuchando, que yo los amo mucho a todos los compañeros de por allá, pero tenemos la grave desventaja de que hoy por el solo hecho de que hay personas que se sienten ofendidas con la realidad y más ofendidas cuando el periodista los descubre en sus porquerías y entonces van al contraataque y quieren difamar al periodista diciendo estas personas que fueron difamadas por la exposición de la realidad. La verdad es que cuando un periodista expone la realidad, no tiene que haber una ofensa por parte de la persona que se alude. Esa demanda, ese reaccionar de las personas que son aludidas en informaciones comprometedoras, pues no es más que una forma inútil, estúpida diría yo, de tratar de cambiar la realidad, donde pasa el periodista de exhibir la verdad a convertirse en un supuesto calumniador. Y esta es una estrategia justamente que hemos visto por parte de la clase corrupta mexicana, la clase política corrupta mexicana, me refiero. Entonces, son los políticos corruptos los que una vez que están exhibidos, la única opción que les queda para lavar un poco su imagen es demandar al periodista. Pero por supuesto que, para empezar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los periodistas no podemos ser objeto. Quienes nos dedicamos todos los días profesionalmente a la recabación de información, al trabajo de la información y exponer la información, no podemos ser demandados por la vía del daño moral. Entonces, ahí también es un punto bien importante que hay que decirlo a los compañeros, que no pueden ser demandados. Pueden ladrar lo que quieran, aquellos que se sienten ofendidos con la exposición de la verdad, pero la verdad es que ante un juez honesto
nunca va a prosperar eso. Claro, hay jueces corruptos, tramposos, ¿sí? Y esos los va a seguir habiendo con esta reforma chueca, la reforma judicial que hicieron. Por supuesto que los va a haber, pero va a ser solamente para afectar a la sociedad. Mira, ¿qué pasa cuando demandan a un periodista? Se va silenciando poco a poco la verdad. Y cuando se silencia la verdad, no se afecta al periodista, porque el periodista mañana puede dejar su ejercicio periodístico y dedicarse a manejar un taxi, a vender pepinos, a hacer lo que sea para subsistir. Quien se afecta en realidad cada vez que denuncian o que demandan, mejor dicho, a un periodista, quien se afecta es la sociedad, porque se pierde la posibilidad de que una pluma más o que una voz más esté denunciando la verdad. Y hay gente que aplaude las denuncias contra los periodistas, no sabiendo que son ellos los primeros afectados cuando se va sellando y se va silenciando el periodismo en México. Una situación bien lamentable, mi querido Evaristo, pero pues tenemos que salir adelante y tenemos que, con base en nuestro trabajo, demostrar que estamos haciendo lo correcto, porque al final de cuentas, la historia es la que nos va a juzgar, maestro. Así es, un tema también muy interesante, este de lo que estamos viviendo, y me gustaría rescatar eso que dices, que también el periodista debe asumir su responsabilidad, debe prepararse, debe hacer su función de manera objetiva, nada personal, información pura y nada más. Pues muchas gracias, Jesús, un gran gusto, te mandamos un gran abrazo desde aquí, desde Jojutla hasta allá, hasta el estado de Michoacán. Leeremos con gusto tu libro y además con preocupación, porque bueno, como tú también lo has referido, no es un tema aislado, esto ocurre, ha ocurrido todo el tiempo en nuestro país, desafortunadamente, en nuestra propia cara pasa todo esto, y aquí lo hemos dicho también reiteradamente en Cadena Sur. Ya es tiempo de que cambiemos. Mientras sigamos persiguiendo las cortinas de humo y todo lo que nos quiere dar el gobierno, pues esta sociedad no va a cambiar. Compañero, muchas gracias, espero que podamos estar en contacto nuevamente para seguir platicando estos temas. Que tengas un excelente día. Siempre a tus órdenes, querido Evaristo, te mando un abrazo con mucho cariño y un abrazo también para todos los compañeros allá de Jojutla. Estamos pendientes. Hasta pronto.